Voy a compartir mi material mientras está grabando. Aquí está. Bien, ahora sí, alumnos, eh, vamos a hacer esta sesión de retroalimentación, ¿ya? Vamos a hablar rápidamente del formativo, ¿sí? Buenos días, Henry Andrade. André, perdón. Estábamos empezando, Henry. También, Pierina, buenos días. Buenos días con todos, alumnos. A ver, sobre el formativo, ¿qué es lo que puede preguntar a San Marquitos? Ya. Recordemos, alumnos, que el formativo ya, básicamente se da por el descubrimiento de la cerámica, ¿no? Muy importante la cerámica, alumnos. Recordemos que gracias a la cerámica es que ya no hubo ese temor, ¿no? De realizar eh, grandes viajes, porque ya con recipientes puedes llevar pues parte del río contigo, ¿no? También, ¿no? La cerámica, recordemos que fue pues un desarrollo cualitativo en el aspecto tecnológico, ¿no? Recuerden que la cerámica no es fácil de hacerlo, ¿no? Es más, hay cerámica de horno abierto, horno cerrado, hay cerámica positiva, cerámica negativa, entonces todo eso implica un mayor desarrollo cognitivo de en este caso, los antiguos peruanos, ¿no? Así como la cerámica también, ¿no? La metalurgia, ¿no? Será pues un elemento importante que va a conllevar pues que haya mayores inventos y que básicamente van a definir el formativo, ¿sí? El formativo ya, es un término que usa nuestro maestro Lumbreras, ¿no? Aún está vivo Lumbreras, ¿eh? Y a veces suelen invitarlo a la San Marcos para que dé sus conferencias, ¿no? Muy bueno el profesor, ¿eh? El formativo ya se divide en tres etapas, ¿no? Inicial, medio y tardío, ¿no? Algo me late que la San Marquitos les puede preguntar con respecto al formativo medio, ¿ya? Si les preguntan sobre el periodo por el cual empiezan a desarrollarse las altas civilizaciones, ¿ya? Creo que todos sabemos que es el horizonte temprano, ¿no? Pero a veces no está esa palabra, entonces puede estar formativo medio, ¿ya? ¿Por qué digo formativo medio? Porque si está formativo inicial, ¿ya? Se está haciendo referencia a culturas que también, ¿no? Ya tienen ya cerámica, metalurgia, pero que a diferencia de Chavín, no cuentan o no hay evidencia de tener eh, una organización, ¿no? Con un grupo de poder y diversos individuos sometidos a ese grupo de poder, ¿no? Entonces, formativo inicial va a ser siempre referencia a estas culturas, ¿no? Kunturhuasi, Kupisniki y todas las demás, ¿no? Pero en el formativo medio aparece Chavín, ¿no? Y como les digo, con Chavín ya hay una mayor evidencia de la existencia de una organización más compleja. Porque recuerden que para construir el templo antiguo, el templo nuevo, se requiere de mucha mano de obra. Y Henry, Pierina, Wilson, díganme, ¿es fácil hacer que mucha gente trabaje para ti? ¿Tú crees que la gente va a trabajar así por así? Tú tienes que crear toda una estructura, ¿no? Un relato, ¿no? En el cual la gente vea que tiene que trabajar para ti, ¿no? Entonces a eso llamamos un grupo de poder, pues, ¿ya? Quizás, ¿no? Quizás en el salón se pregunte, profesor, entonces Caral no era la primera
civilización, la primera ciudad. Bueno, la tía, Ruth Shadi, ¿no? La he visto muchas veces en la San Marcos también. Ah, y es más, les cuento algo, ¿eh? La San Marcos tiene su primera rectora, ¿no? En la historia. 470 años y por fin una mujer es la rectora en San Marcos. Bien, Ruth Shadi, ya, se llama Jerry Ramón, Jerico, ¿no? Bien, parece que este bicentenario nos trae sorpresas, ¿eh? Tenemos a una rectora, tenemos a un rondero, campesino, sindicalista como presidente, ¿no? Bueno, creo que estos 200 años sí que van a dar mucho que hablar, ¿no? Bien, me refería a Caral, ¿no? Yo sé que, porque San Marcos te han preguntado mucho de Caral, pues, ¿no? Resulta, alumnos, que Caral, si bien Caral es más antiguo que Chavín, ¿no? Porque Caral aproximadamente 3500 antes de Cristo, Chavín es 1200 antes de Cristo. Sucede que Caral está dentro del periodo, a ver, lítico, arcaico superior, ¿verdad? Y en el arcaico superior, alumnos, no había cerámica y no había metalurgia, pues, ¿ya? Tampoco había construcciones hidráulicas, que son evidencias de una alta cultura. Pero nuestra tía, Ruth Shadi, porque sé que van a ingresar ustedes, así que con confianza, ¿no? Porque esa Martina también, Ruth Shadi. Ella se defiende, pues. Ella dice que por el solo hecho de tener cerámica y metalurgia, eso no debe ser indicadores de una alta cultura. No deben haber otras formas de estudiar, analizar también el desarrollo cultural. Porque, y aquí es donde Ruchadis suelta todo su mensaje, pues. Porque si bien Caral no tuvo esto, es verdad, no tuvo, lo que Caral sí tuvo, pues, ¿no? Es todo un sistema en el cual muchas poblaciones dependían de un grupo de poder. Y este grupo de poder tenía que hacer todo lo posible para mantener a toda esa población. Porque si no, ¿cómo es que se van a construir esos templos en Caral? Esas pirámides en Caral. Entonces, hubo una estructura de gobierno, hubo toda una organización, ¿no? Que conllevó a que esta población viva ahí y no se muera de hambre, ¿no? Entonces, eso será un dilema, pues, ¿no? Bien, el formativo medio Chavín y el formativo tardío, alumnos, básicamente ya es el ocaso de estas primeras altas culturas, ¿no? El formativo tardío va del 400 al 100 después de Cristo y aquí se van a desarrollar, ¿no? Bicú, Salinar, Virú, ¿no? Recuerden que estas culturas, Bicú, Salinar, Virú, ¿ya? Son culturas de la costa norte, ¿ya? Costa norte. Y son culturas que se van a caracterizar porque van a usar en su cerámica el blanco y el rojo. O también crema u ocre, ¿no? Que se parecen a blanco y rojo, pues, ¿no? Y estas culturas, pues, serán las antecesoras de Mochica, ¿no? Que también usará el blanco y rojo, ¿no? Bien, y aquí también algo importante, alumnos, es el fenómeno del niño. Recuerden que el fenómeno del niño es un cambio en el entorno natural, ¿no? Que provoca muchos desastres, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Se dan inundaciones porque llueve demasiado, hay sequías en otras partes, el océano no tiene peces, tampoco hay aves, ¿no? Entonces afecta, ¿no? Afecta este cambio brusco del entorno, ¿no? Y usted, claro, el día de hoy sabemos que el fenómeno del niño se debe a que ingresan aguas calientes del norte, pues, ¿no? Por la corriente del Niño. Pero antes no se sabía eso, pues, ¿no? Y tampoco se sabía cuándo iba a pasar eso, ¿no? Es por ello que muchos de estas culturas cayeron
cayeron en desprestigio, porque recuerden que el oráculo más importante del Perú antiguo era Chavín de Huántar. A Chavín de Huántar iban pueblos de distintos puntos de los Andes. Es más, en Chavín de Huántar se han encontrado alimentos, ¿no?, que no son propios del lugar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en Chavín de Huántar hubo como una especie de feria, ¿no? Ahí iban, ¿no?, distintos pueblos para, ¿no?, hacer sus ofrendas y también hacer intercambios, pues, ¿no? Bien, ¿por qué digo que el fenómeno del niño provocó desprestigio? Es porque estos pueblos, ¿no?, iban a Chavín de Huántar, o Chavín de Huántar era muy importante porque sus oráculos eran precisos, ¿no?, eran exactos, ¿no? El sacerdote te decía que en tantos días las lluvias vendrán y pasaba eso, pues, ¿no? Y resulta que ahora vas, el sacerdote dice que no te preocupes, ¿no?, en tantos días vendrá la lluvia y no viene, y hace un tremendo sol inclusive, ¿no? Tú le preguntas por qué no hay peces en el mar, ¿no? ¿A qué se debe? No tiene respuesta, ¿no? Le preguntas que por qué de pronto llueve demasiado si no es su temporada, no tiene respuesta. Entonces, eso hace que uno piense que estos sacerdotes son mentirosos, ¿no? O no sabe, o su Dios quizás no, tampoco sabe su Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a dar mis ofrendas si no me está dando respuesta, ¿no? ¿Ya? Entonces, la no explicación de esos cambios van a conllevar a que caigan muchas culturas, no solamente chavinas, Tiahuanaco, ¿no?, Huari. Bien, hablemos rápidamente sobre estas culturas del formativo, ¿no? Bueno, formativo, como le dije, es un término que usa Lumbreras, ¿no? Horizontes ya lo dice, pues, John Rowe, ¿no? Bien, el primer horizonte... algo importante, chicos de semestral, ustedes deben saberlo. Recuerden que el formativo es un periodo más amplio que el horizonte, el primer horizonte, porque a veces piensan que formativo igual primero, no. El formativo aproximadamente empieza del año 2000, ¿ya? En cambio, el primer horizonte es de 1200 antes de Cristo, entonces es un periodo más corto, ¿no? Y es más, el primer horizonte abarca prácticamente Chavín, pues. Ahí está. A ver, aquí hemos visto al famoso Dios sonriente, ¿no? Bien, sirve de columna, algo importante. Recuerden que en el aspecto arquitectónico en Chavín, habían columnas, habían dinteles, ¿no? Usaban también túneles, ¿no?, para ingresar a las salas principales. Entonces, básicamente, pirámides truncas, todo ello, ¿no? Entonces, no había cúpulas, así que una vez me preguntan, profe, ¿había cúpulas? No, la cúpula recién es en la Edad Moderna, ¿no? Y en Europa todavía, ¿no? Bueno, una especie de cúpula podría llamarse a lo que en Tiahuanaco, en sus famosas, ¿cómo se llaman? Chulpas, ¿no? Porque cúpula es un techo en forma de bóveda, ¿no? ¿Ya? Pero claro, no, los europeos o lo construyeron con un mayor detalle, pues, ¿no? Bien, aquí básicamente la piedra de andesita era la que más utilizaban, ¿ya? Recordemos la trilogía, ¿no? La serpiente, ¿no? Eh, el felino y el águila arpía, pues. Sobre el altar de choque Chinchay, creo que ya les conté, ¿verdad? ¿Para qué servía, no? Para ver el movimiento de astros, como por ejemplo la luna, pues, ¿no? ¿Qué más? Algo importante, ¿ya?
hay que, hay que diferenciar las plantas que usaban para eh, tener, ¿no?, una suerte de posesión divina, ¿no? Esas son plantas alucinógenas, ¿ya? Como por ejemplo el San Pedro, ¿no?, la ayahuasca. ¿Mm? No sé, Yerico, Daniel, si alguna vez han tomado el San Pedro, la ayahuasca, sabrán a qué me refiero, ¿no? Te hacen ver la realidad un poco distorsionada. Otra cosa es la coca, ¿ya? La coca no es una planta alucinógena, ¿no? Ya la coca es básicamente una planta que te hace no sentir cansancio, no sentir dolor, ¿no? Ya son muy distintas, ¿no? Bueno, aquí usaban básicamente, para los ritos usaban, pues, ¿no?, el San Pedro, ¿no? Y es más, aquí se dice que esta dios de los báculos tenía aquí, en realidad eran dos plantas de San Pedro, pues, ¿no?, dos cactus, aquí están, ¿no? Bien, sobre Paracas, ya creo que sabemos ya sobre ello, ¿no? Paracas Cavernas, que tiene como capital Talcahuana, ¿no? Talcahuana, y que tiene influencia chavín, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Porque la siguiente, Paracas Necrópolis, no se parece, ¿no? No se parece casi nada a Paracas Cavernas. Es por ello que el día de hoy ya no se le llama Paracas Caverna, perdón, Paracas Necrópolis, sino el día de hoy se le refiere como Topará, como si fuese una cultura distinta. Topará. Bueno, aquí tenemos cerámica, ¿no?, correspondiente a estas culturas norteñas, ¿no? Aquí está virú, ¿no?, gallinazo, ¿no?, que ya usaban, pues, ¿no?, estos colores de blanco y rojo. Bien, acá, por ejemplo, ¿no?, tenemos la cultura Vicus, ¿no? Acá está Vicus. Perdón, esto, cuando vean así, a veces pueden confundirlo con Mochica, ¿no?, esto que está aquí, porque tienen, digamos, se parece a un guaco erótico, ¿no? Pero recuerden que la cultura salinar, ¿no?, también hacía guacos eróticos, ¿no? Entonces esto sería salinar, ¿no? Porque los mochicas, su cerámica era más realista, ¿no? Tenía una forma más auténtica, ¿no? Aquí vemos que no está muy afinado, ¿no?, la decoración de la cerámica, ¿no? Bien, acá también vemos más cerámica erótica, de salinar. Cuando ustedes vean una cerámica con estos ojitos, alumnos, ¿ya ven? Parece un chinito, ¿no? No es un chinito, ¿no? Esa es una técnica en la cerámica llamada ojos granos de café, ¿ya? Y eso es lo que destaca, pues, en esta cerámica, ¿no? Y esto le pertenece a Vicus, ¿no? Ojos granos de café. ¿Por qué? Bueno, seguro porque querían rendir un culto, ¿no?, a esa semilla, ¿no? Es por eso que hacían, ¿no? Eh, Bien, acá tenemos la cultura Vicus, ¿no? Sobre Vicus, recordemos que en esta tumba en forma de bota, aquí no han encontrado eh, momias, ¿ah? Si bien encontraron la tumba, ¿ya?,
solamente encontraron manchas, ¿no? Es como si de pronto la momia se hubiese desintegrado, supuestamente porque todo esto se llenaba de agua, ¿no? Y la humedad, ustedes saben que la humedad siempre corroe, ¿no? Siempre corrompe la materia, ¿no? Entonces, con el tiempo se desintegró, ¿no? No encontraron momia. La Venus de Frías, ¿no? Con un simbolismo ritual, ¿no? Aquí tenemos el antecedente de Tiahuanaco, ¿no? Estamos hablando de la cultura pucará, ¿no? Que se desarrolló en Puno. ¿Y por qué decimos que es antecedente de Tiahuanaco? Porque esos monolitos que Tiahuanaco elabora, bueno, aquí también lo vemos, ¿no? Ahí está, ¿no? Cómo hacen sus monolitos, el devorador, el degollador, ¿no? Por la posición que tienen, ¿no? Devorando personas y sosteniendo una cabeza, ¿no? En el intermedio temprano, ¿no? Las culturas eh, llamadas los maestros artesanos, ¿no? Aquí recordemos algunos que también, ¿ya? También se le llama el periodo clásico. Eso es importante, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque aquí están los mejores exponentes de la artesanía, ¿no? Tenemos a Mochica, por ejemplo, ¿no? Mochica fue llamado por Ule Protochimú. Eh, Cuando los estudios fueron avanzando, descubrieron que Mochica no era un estado unificado. Mochica era un conjunto de valles, ¿no? Que reconocían a una autoridad, ¿no? Llamado el Siekish, ¿no? Pero aún hay algo más, ¿no? El día de hoy ya no se habla de un Mochica, sino se habla de Mochicas del norte y Mochicas del sur. ¿Por qué ahora se llama así? Bueno, porque han encontrado muchas diferencias, ¿no? Y una que es la principal es que los famosos huacos retratos, ¿no? La cerámica, está muy bien presente aquí en Mochica del Sur, ¿no? En estas huacas se han encontrado muchas piezas de cerámica, ¿ya? Más no en el norte. Lo que en el norte se encontró fueron sobre todo, ¿no? Piezas de metalurgia, ¿no? Prueba de ello es el señor Zipán, ¿no? Eh, Así es que por ello es que se menciona, ¿no? Que los mochicas del sur fueron expertos ceramistas, en cambio los del norte trascendieron en la metalurgia, ¿no? Entonces, siempre esa aclaración, ¿no? Su dios, ¿ya? Aquí tenemos eh, a su dios Ayapaek, ¿no? Eh, que aquí lo vemos que mantiene estos símbolos chavín, ¿no? El felino, ¿no? Vemos que ahí Ayapaek está sediento de sangre, ¿no? Y por eso quiere siempre sus víctimas. Eh, a ver, me están preguntando sobre Huaca Cao, ¿no? Y la señora de Cao, perdón, esa es la Huaca el Brujo, ¿no? Sí, recordemos que la señora de Cao, descubierta por Regulo Franco, ya, fue encontrada, pues, ¿no? En esa huaca, eh, y que prácticamente evidencia, ¿no? Que las mujeres también podían ocupar altos cargos, ¿no? Ya que tenía símbolos de poder, como por ejemplo la estola, ¿no? Una estola es una especie de barra de metal, ¿no? Eh, bueno, también, ¿no? También en la Huaca Cao Viejo, donde encontraron, ¿no? A la señora de Cao,
También encontraron, por ejemplo, murales donde hay condenados que están siendo llevados para ser sacrificados, ¿no? Eh, También, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Ayapaec, ¿no? En esos murales, ¿no? En la Huaca, el brujo, también llamado Huaca Cao Viejo, ¿no? También ahí vemos un calendario mochica, ¿no? Bien, el mochica es muy interesante para estudiar, ¿no? Aquí, por ejemplo, está en la Huaca, ¿no? La Huaca de la Luna, ¿no? Donde encontramos, ¿recuerdan ustedes? El mural de la rebelión de los objetos contra el hombre. ¿Mm? Aquí está, en esta huaca. ¿Y por qué se llama así? Bueno, es porque es una pintura futurista, alumnos, ¿no? Si ustedes creen que estas películas ¿no? de Terminator, Matrix, ¿no? Eh, son recientes, se equivocan, ¿no? Miren que los mochicas ya tenían esa concepción. Ellos sabían ya que en algún momento el mundo se iba a trastocar, ¿no? Las cosas que el día de hoy nos sirven ya se van a rebelar contra nosotros, ¿no? Es por ello que los mochicas creaban estos ritos, ¿no? Para evitar esa rebelión de las cosas, ¿no? Interesante, ¿eh? El mural de la rebelión de las cosas contra el hombre, ¿no? Bien, aquí tenemos la la cultura Lima, ¿no? Prácticamente donde estamos viviendo, ¿no? La cultura Lima destaca mucho su técnica llamado el interlocking, ¿no? ¿Por qué se llama así? Bueno, si saben inglés, interlocking se traduce como entrelazado, ¿no? Confundido, atado, ¿no? Entreverado, ¿no? Aquí vemos figuras de serpientes, peces, ¿no? Que están así confundidas, ¿no? También la cultura Lima pasó por muchas etapas, ¿no? La primera etapa es la de baños de moza, ¿no? Cerámica muy sencilla. Luego tenemos la etapa de playa grande, también le dicen ancón. Eh, y la frase maranga, ¿no? O también llamado guatica, ¿no? Por ejemplo, en la San Marquitos, ¿no? Cuando ingresen a San Marcos, visiten la Huaca, ¿eh? Esa Huaca que está en San Marcos tiene el estilo Huaca, perdón, tiene el estilo de Lima Maranga, ¿no? Entonces, Maranga en Iberia, ese es lo que está en San Marcos, ¿no? Bien, ¿no? Entonces ahí está la cultura, la cultura Lima, ¿no? Los Nazca. A ver, algo muy importante, alumnos, y quizás se me pasó en su momento. Recuerden que una diferencia notable entre la cerámica Nazca y la mochica es en los diseños, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que los mochicas aplicaron una técnica realista, ¿no? ¿Por qué se llama realista? Porque si ustedes ven la cerámica mochica, fácilmente lo pueden interpretar, pues, ¿no? Por ejemplo, los huacos retratos, ¿no? Vemos personas riéndose con una sonrisa de oreja a oreja, vemos personas trabajando en un caballito de totora, ¿no? Vemos personas que están siendo arrojadas de las montañas. O sea, se puede interpretar, esa es técnica realista. Pero si ustedes ven la cerámica Nazca, ahí sí se complica, ¿no? Uno tiene que saber, uy, ¿qué han querido interpretar? ¿No? Su cerámica será más abstracta, ¿no? Ya, entonces, esa es una diferencia, ¿no? Entre la cerámica Nazca
y, y los mochica, ¿no? Sobre todo en el diseño. También en Chavín, ¿ah? Recuerden que Chavín también sus diseños no son realistas, ¿ah? Son también abstractos, ¿no? ¿Dónde has visto a un ser que tenga culebras en la cabeza, colmillos y que tenga garras de águila, arpía, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos los Nazca, ustedes ya saben su técnica, ¿no? Que es el horror al vacío, ¿no? Básicamente el azul y el verde no utilizaron por respeto a esos colores que eran, pues, ¿no? O pertenecían, ¿no? A sus deidades, ¿no? Bueno, los geolifos de Nazca, ¿no? Recordemos que para María Reich, ¿no? Estos geoglifos, ¿no? Eran para registrar, ¿no? Los movimientos de los astros y así poder vaticinar, ¿no? El solsticio, los equinoccios y demás, ¿no? Cambios en el entorno, ¿no? John Reynard, ¿no? Que será otro amante de estos dibujos, dirá pues, ¿no? Que no es un calendario, sino solamente son una especie de, digamos, flechas, ¿no? Flechas que te indican, ¿no? Que por aquí hay una fuente de agua, ¿no? O que por aquí, ¿no? Hay un lugar sagrado, ¿no? Entonces, eso es lo que dice John Reina, ¿no? Son una especie de seques, ¿no? Caminos que te llevan, pues, ¿no? A fuentes de agua o lugares sagrados, ¿no? Porque como es una zona desértica, entonces el agua es importante, ¿no? Y supuestamente John Reynard menciona, ¿no? Que los cerritos, ¿no? Que son dioses, son apus, al ver estas imágenes, ¿no? Pueden saber, ¿no? Que en esta dirección hay un lugar sagrado, ¿no? Bueno, eso es lo que comenta John Reynard, ¿no? Hay algo importante, alumnos, ¿no? Recuerden que los geoglifos no solamente lo hicieron los Nazca, ¿eh? Hay geoglifos que pertenecen a Paracas, ¿no? Es más, eh, Caral, ¿no? Caral también se han encontrado geoglifos, ¿ya? Así es que cuidadito con que la San Marcos empiece a hablarte, tú dices, uy, ya este es Nazca, ¿no? A ver, profe, ¿cómo distingo un geolifo de Nazca con los de Caral y Paracas? Bueno, de Nazca, ya básicamente estaban hechos en pampas, aquí, ¿no? En pampas, ¿no? En cambio, la de Paracas, ¿no? Caral, básicamente están hechos aquí, ¿no? En las inclinaciones, ¿no? En las laderas de las montañas, ¿no? Y también los olivos de Nazca tienen un mejor acabado, ¿no? En cambio, las de Paracas y Caral, ¿no? A veces no se sabe qué, qué han querido dibujar, ¿no? Tienes que interpretar también, ¿no? En cambio, aquí uno sabe, pues, ¿no? La araña, ¿no? Este es un perro, ¿no? Bien, a ver, sigamos. Eh, bueno, estamos entrando a las tierras, ¿no? del, del futuro presidente, ¿no? Esto es Cajamarca, ¿no? Aquí está, ¿no? Nació en Chota, ¿no? ¿No, Jericó? Bueno, no recuerdo bien. Chotano es, ¿no? Es el castillo, ¿no? Bien, quién sabe, ¿no? Quizás a San Marquitos, ¿no? Quiera también preguntar, ya que está de moda, ¿no? Hablar de Cajamarca, ¿no? De Rondero, entonces quizás haga preguntas sobre eso, ¿no? Bien, de Cajamarca, alumnos, tenemos aquí esta cultura, ¿no? Que se caracterizó porque usaban las montañas, miren, ¿no? Como si fuesen termitas, ¿no? Hacían excavaciones en la roca para enterrar a sus muertitos. Ahí está.
También destaca mucho su cerámica, que era de pasta blanca de caolín. Caolín es una arcilla muy fina, ¿no? Eh, y también tenemos sus famosas tres patitas, ¿no? Trípode. Cuando vean una cerámica de tres patitas, eso es Cajamarca. Mm, a ver, bien, a ver, sigamos. Bueno, así como en Cajamarca podemos distinguirlo por sus tres patitas, trípode, acá también, esta cerámica, cuando ustedes vean que tiene un cañito, ¿ven ahí el cañito? ¿Ya? Ese es lo que caracteriza a la cerámica Recuay, ¿no? Tiene cañito, ¿no? Usaron la cerámica negativa, usaron muchos colores, ¿ya? Y se desarrolló, ¿no? Se desarrolló en el Callejón de los Conchucos, ¿ya? Em, Recuerden que Chavín no es de ese lugar, ¿ah? O sea, ambos ocupan el Valle del Río Santa, sí, ¿ya? Pero en Recuay ocupó el Callejón de los Conchucos, ¿ya? Ahí estuvo ubicado. Alguien me hace recordar, Chavín, ¿cómo se llamó el callejón donde se desarrolló Chavín? Fue el callejón de... Ah, no, sí, sí, me estaba confundiendo el callejón de Guaylas, ¿no? Era el otro. El callejón de los Conchucos también, ¿no? También es de Chavín, ¿no? Sí, sí, me estaba equivocando. Eh, Bien, entonces aquí tenemos esta cerámica, ¿no? Polícroma de Recuay, ¿no? Que destaca mucho el cañito, ¿no? Em, Poblado de Cuña. ¿A qué te refieres, Lenín? Poblado de Cuña. Bien, los Huarpa, esto es importante. Recuerden que prácticamente la población Huarpa es la población que va a integrar Wari más adelante. Los Huarpa, contemporáneos con los tiahuanacos, ¿no? También ya desarrollaban este sistema de cultivo llamado andenes, ¿no? Eh, y aquí algo interesante, ¿ya? Esto creo que no les dije en su momento, ¿ya? El profesor Kaufmann Doig, ¿ya?, plantea que todos esos sistemas de cultivo que se crearon en el Perú antiguo se deben a que en el antiguo Perú hubo una escasez de tierras de cultivo. Es decir, que como no habían muchas chacras y como necesitaban alimento para no morirse de hambre porque la población estaba aumentando, es que tuvieron que ingeniárselas y crear eh, tierras de cultivo, como por ejemplo en las montañitas, ¿no? Aquí en los cerritos, ¿no? Ahí así van, ¿no? Sus chacritas, ¿no? O también los camellones, ¿no? En el altiplano. Pero eso era porque en el Perú no habían suficientes tierras de cultivo. Y también Causmadoy menciona a Garcilaso. El mismo Garcilaso menciona, ¿no?, que había mucha población y había poca comida, ¿no? También menciona que cuando los españoles invadieron el Perú, las tierras de cultivo que los antiguos peruanos lograron construir ya no fueron utilizados.
al no ser utilizados prácticamente fueron tierras inservibles. Claro, pues es que los españoles priorizaban más que nada la minería, pues, ¿no? Y si era para cultivo, los españoles preferían el azúcar, ¿no? El algodón, el arroz, ¿no? Que son prácticamente cultivos que se dan en la costa, pues, ¿no? En la costa norte. Y al no utilizar estas tierras, ¿no? Prácticamente se pierden, pues. Entonces se redujo con las tierras que eran aptas para el cultivo con la invasión de los españoles, ¿no? Bien, el segundo horizonte, ¿no? De Tiahuanaco, ¿no? Ya, solamente para recordarles que Taipicala, ¿no? Será su capital y Taipicala estará pues en Bolivia, pues, ¿no? Eh, recuerden que según el maestro eh, Valdemar Espinosa, últimamente me estoy olvidando los nombres, ¿no? Valdemar Espinosa menciona, ¿no? Que de Taipicala, ¿no? Es de donde saldrán los ayllus quechuas que van a fundar el Cusco, ¿no? Entonces, para Valdemar Espinosa fueron pues ayllus salidos del altiplano quienes poblaron el Cusco y más adelante fundaron el Tahuantinsuyo, pues. ¿Mm? Bien, acá Tiahuanaco vemos que no tenía, importante también, recuerden que Tiahuanaco, eh, pese a ser una cultura andina, ya que la cultura andina se caracteriza por ser agraria, recordemos que se dedicaron más que nada a la ganadería, ¿no? Y es porque el entorno no es tan apto para la agricultura, pues. Imagínate, para cultivar tuvieron que hacer malabares, ¿no? Tuvieron que inventar los famosos camellones, ¿no? Por los cuales creaban un clima artificial, ¿no? Recuerdan que eso preguntó a San Marquitos, ¿no? Ahí están los camellones, ¿no? Ahí está. Y aquí recién sembraba su plantita, ¿no? Acá estaba el agua, ¿no? El agua acá, ¿no? Y eso generaba pues una especie de campo protector, ¿no? El vapor que botaba, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, tenía que ser malabares para el cultivo. Es por ello que el cultivo no era su actividad principal, ¿no? Su actividad principal era la ganadería, pues, porque tenían abundantes territorios con pasto silvestre, ¿no? Entonces, la ganadería, pues. También algo importante, alumnos. ¿Ya? Recuerden que uno de los motivos por el cuales no se desarrolló un mercado, así como lo hicieron los europeos, es porque los antiguos peruanos eh, tenían una concepción, digamos, un modelo autárquico. ¿A qué me refiero? No, me refiero a que preferían, ¿no?, obtener los recursos por propia cuenta. Por ejemplo, ¿no? Daniel Augusto, ¿no?, tiene su ayo, ¿no? Necesitan maíz, ¿no? Así es que enviarán, pues, ¿no?, a integrantes hacia la región quechua, ¿no? Ahí se quedará pues una temporada para traer maíz, pues, ¿no? Cultivar y traer maíz. Enviarán a otros a la selva a traer coca, pues, ¿no? ¿Ya? A otros enviarán, pues, no, a la región costa para traer productos marinos, ¿no? ¿No? A otros enviarán, ¿no?, a las punas para llevar a cultivar a los ganaditos, ¿no? Entonces, ¿para qué un mercado si yo puedo obtenerlo, ¿no? Puedo obtener todo por mi propia cuenta, ¿no? Entonces, eso, alumnos, es lo que dificultó, ¿no?,
la creación de un mercado, ¿no? O mejor dicho, ¿no? El mercado era casi necesario, porque si lo puedo tener por mi propia cuenta, ¿no? Claro, productos que no podían obtenerlo ahí sí, pues no hacían el trueque, ¿no? Pero esta autarquía era como un modelo ideal que buscaban conseguir, pues, ¿no? Y con este control de pisos ecológicos se explica, pues, ¿no? En cambio, en Europa no, pues en Europa no tenías algo, te ibas al mercado, a la feria, ¿no? Y lo comprabas, ¿no? Para ellos se inventó la moneda y, ¿no? Se fue desarrollando el mercado, pues, ¿no? Aquí no. Mm, a ver, Lenin, ¿qué me escribes? Ah, me refiere, hacía referencia al poblado de Cuña, ¿no? Donde supuestamente nació eh, el futuro presidente, ¿no? Aún no lo proclaman, ¿no? Ya estamos julio ya. Eh, la portada del Sol, ¿no? Eh, recuerden que aquí nuevamente hace su aparición este personaje que ha traído mucha, eh, mucho misterio para los investigadores, ¿no? Porque apareció en Chavín, ¿no? Aparece nuevamente en Yaguanaco, Guari lo difunde, en el Tanguatinsuyo vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, muy eh, controvertido este personaje, ¿no? Es más, el profesor Kaufman Doy menciona que eh, el dios de los báculos, ¿no? En sí es una manifestación más de un personaje divino que ha estado presente desde los inicios de nuestra historia, ¿no? Una especie de felino volador, menciona Kaufman Doyle, ¿no? Una especie de felino volador, ¿no? Que tiene pues características de un gato, ¿no? De un ave, ¿no? Y en algunos casos también de una serpiente. Y qué coincidencia, ¿no? Son los animales que también vemos en Chavín, ¿no? Y que cada cultura lo plasmó a su modo, pues, ¿no? Ya que también en el Tahuantinsuyo hacen referencia, ¿no? A un felino que vuela, que provoca lluvia porque está orinando, que provoca rayos, ¿no? Y que a veces le lleva bebida al sol, ¿no? Entonces, Kaufman Doy quiere descifrar, ¿no? Ese misterio, ¿no? De este personaje, ¿no? El dios de los báculos, ¿no? El intermedio tardío, bueno, aquí se van a desarrollar muchas culturas porque prácticamente al caer Wari, ¿no? Las ciudades cabeza de región, ¿no? Van a conseguir cierta independencia, ¿no? Eh, también recuerden que hubo un debate entre si Wari ya era un imperio o no, ¿no? Nuestro profesor Lumbreras, ¿no? Lumbreras que decía, ¿no? Que sí es un imperio, ¿no? Y daba muchas características, ¿no? Habían caminos, habían ejércitos, tenían ciudades amuralladas, había un patrón urbanístico, eh, tenían centros principales que mantenían, ¿no? Bajo dependencia a otros pueblos, ¿no? Pero nuestra también querida, ¿no? Tía Ruchadi, ¿ya? ¿Qué dirá Ruchadi? Es más, acá también recuerden que Ruchadi quería devolverle la chiquita que le dio Lumbreras, ¿ah? Porque Lumbreras fue uno de los que criticó que Caral sea considerada una civilización, ¿no? La primera o la ciudad más antigua, ¿no? Así que Ruchadi, ¿no?
escuché que Lumbreras estaba planteando que Wari era un imperio, y dijo que no, no es un imperio, sino las características comunes que encontramos en esas ciudades Wari se deben a que esas ciudades establecieron vínculos comerciales, ¿no? Es por ello que encontramos en Ñahuimpuquio, ¿no?, Ayacucho, cántaros con la imagen del dios de los báculos, y también encontramos, ¿no?, en la Sierra Norte esos cántaros. Es porque intercambiaron, pues, ¿no?, hacían intercambios. Entonces, eso será pues la discusión que habrá, pues, ¿no?, entre de si Wari es un imperio o no, ¿no? Para Ruchadi no es un imperio, sino son ciudades que para obtener productos que necesitaban establecieron, digamos, contactos comerciales, ¿no?, una especie de tratados comerciales, ¿no? También recuerdo que hace 2018 me parece. A ver, hágame recordar. No sé si fue en examen de admisión o fue un simulacro. La San Marquitos preguntó sobre esta imagen, ¿ya? ¿Qué fue lo que preguntó? No, algo de qué representa, ¿no? Creo que la mayoría sabía que era un tumi, ¿no?, que era un cuchillo sagrado, pertenecía a los chimú, bueno, también a los sicán, ¿eh? Y más no se sabía. Pero algo importante, alumnos, es que, y aquí estaba la respuesta, este cuchillo sagrado, ¿ya?, representa a un ser mitológico, ¿no?, Nailam. Como es un ser mitológico, entonces es un personaje ficticio, ¿m?, y que está decorado, ¿no?, con piedras preciosas, ¿no?, un poco de oro, ¿no?, turquesas. Y ahí estaba la respuesta, ¿no? Un ser ficticio hecho en piedras preciosas, ¿no? Es más, lo que ven aquí, ¿ya?, son, adivinen qué es, una cruz, son alas, ¿ya? ¿Y por qué creen que son alas? Porque según el relato de Nailam, ¿ya?, recuerden que Nailam fue el fundador de la cultura sicán. Los sicán fueron los mejores orfebres del Perú antiguo. Según el relato, Nailam, cuando ya va a morir, dice que en realidad no muere, ¿no?, sino que se transforma, ¿no?, le salen alas y se va volando, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen sus seguidores, ¿no? Y es más, para Kaufman Doig, miren, algo interesante, ¿no? Y es más, esto va a quedar como misterio, ¿no? Nunca vamos a poder saberlo. Para Kaufman Doig, dicen que esta cara que vemos aquí, en verdad no es su cara, dice. Esto es una máscara. La pregunta es, si es una máscara, ¿qué cosa hay detrás? ¿Cuál es la verdadera cara de este personaje que tiene alas? Y Kaufman Doyle menciona que quizás pueda ser un ave, ¿no? Quizás su verdadera cara sea la de un ave, ¿no? Y es más, ustedes ven los ojitos, ven acá los ojos, ¿ya? Esta forma de ojos también es un estilo, ¿ah? Tiene forma de ojos de un ave, pues. Ahí está. Y también su nariz, dice. Su nariz, vemos, es medio puntiaguda, ¿no? Parece un pico. Bien, entonces ahí tenemos el cuchillo, ¿no?, que lo hicieron los sicán y también los chimú, pues, ¿no? Recuerden que los chimú, todo lo que saben de orfebrería lo aprendieron de los sicán, ¿no?
Bien, a ver, sigamos. Acá está ya Chimú, ¿no? Esto es Chimú. ¿Ya? Chimú. Eh, Creo que hace tiempo preguntaron qué era Chan Chan. Chan Chan es una ciudadela. Aquí encontramos huacas, encontramos también eh, eh, tambos, hasta huachaques encontramos, ¿no? También encontramos cementerios, ¿no? Por eso es que también encontramos espacio para que puedan vivir los ejércitos, ¿no? Entonces, Chan Chan es una ciudadela, ¿no? No solamente es una huaca, no solamente es un centro, ¿no? De una fortaleza para defenderse, ¿no? Es una ciudadela. Eh, Sus murallas miden más de 7 metros, ¿no? Son bien, pero bien altas. Eso, alumnos, va a explicar por qué el hijo de Pachacútec ya demoró, ¿no? En conquistar esta ciudad. Es más, recuerden que sus murallas eran tan altas y el espesor, el ancho también era tan grande que la única forma era pues vencerlos, ¿no? A punta de hambre y sed. ¿Qué hizo el Auqui de Pachacútec? Lo que hizo pues no es sitiar, ¿no? Que no tengan acceso a comida y tampoco a agua, ¿no? Y así venció pues a Minchan Camán, quien se entregará y será enviado al Cusco, ¿no? Bueno, al final Pachacútec lo va a perdonar, ¿no? Y lo hará parte de su nobleza de privilegio, ¿no? Esto lo que ven aquí son seres antropomorfos hechos de madera, ¿no? Y que estarán a las entradas de Chan Chan. Eh, San Marquito también preguntó sobre las murallas de Chan Chan. ¿Qué figuras decoran Chan Chan? ¿Ya? Son especies marinas, ¿no? Así que allí encontramos, ¿no? Aves, ¿no? Encontramos también peces, ¿no? Lobos marinos, olas, ¿no? También redes, ¿ah? Encontramos redes, ¿no? Una especie de estructuras así, ¿no? ¿No? Entonces, todos ellos aluden a especies marinas, ¿no? Eh, Aproximadamente, ¿no? Vivieron aquí en Chanchán 12.000 personas, ¿no? ¿Ya? Así que no nos sorprenda a San Marcos si pregunta nuevamente sobre Chanchán, ¿no? Bueno, aquí, si escuchan hablar sobre el intercambio comercial, uy, nos están hablando de la cultura chincha, ¿no? Hasta. Los chinchas se caracterizaron por el comercio, ¿ya? Porque prácticamente tenían un suelo poco apto para el cultivo. Así que para no morirse de hambre tuvieron que dedicarse a otra actividad, ¿no? Claro, si tienen poco suelo y tienen bastante mar, entonces pues vamos a aprender a ser navegantes, ¿no? Practicaron el comercio triangular, y creo que les conté ya en su momento, ¿no? Llegaban al Manta, Ecuador, donde habían conchas de Spondylus, lo llevaban para intercambiarlo, ¿no? A diversos puntos, como por ejemplo en el altiplano. Aquí están algunos productos que intercambiaban, ¿no? Esmeraldas, cobre, lana, pescado, calabazas, joyas, ¿no? También los chincha eh, podían determinar el cambio, ¿ya? Conocido como fenómeno del niño, por el cambio de color
de estas conchitas, ¿no? De rojito se ponía blanco y de blanco se ponía rojo. ¿Por qué se ponía rojo nuevamente? Porque las aguas calientes estaban llegando nuevamente, ¿no? Entonces, uy, cuando pasa eso suceden, ¿no? Inundaciones, ¿no? Esas cosas en la costa norte, ¿no? Bien, llegamos al Tahuantinsuyo. Oficialmente fueron 13 incas distribuidos en dos dinastías. El Urin Cusco, 5 incas, y el Hanan Cusco, 8 incas, ¿no? Ahí están. Eh, a ver, recuerden que hasta Capac Yupanqui, ¿ya? Eh, no se reconocían como incas, ¿ya? ¿Por qué? Porque recién Inca Roca va a adoptar el título de Inca, ¿ya? Eso es importante. Y tanto él como su familia, hasta sus soldados y la población, va a adoptar ese, digamos, se vaya a identificar con ese nombre, ¿no? Inca, ¿no? Y bueno, Inca Roca también será pues el fundador de una nueva dinastía llamada los Hanan Cusco, ¿no? Los Cusco de arriba, ¿no? De Manco Cápac hasta Capac Yupanqui serán los Cuscos de abajo. Eh, tenemos a Yaguarhuaca, a Viracocha. El caso de Viracocha será muy particular, ¿ya? Porque su nombre fue Hatun Topa. Hatun Topa. ¿Por qué se puso Viracocha? Porque supuestamente en un sueño, ¿no?, se le presentó, ¿no?, este dios poderoso Viracocha, ¿no? Y bueno, se puso ese nombre, ¿no? Él escapará, ¿no?, en lugar de enfrentar a los chancas. Igual también su hijo Urco, ¿ya?, huirá, pero su hijo, porque recuerden que los incas tenían muchos hijos, ¿no? Imagínense, si Huayna Cápac tenía 800 hijos, ¿no? Entonces Viracocha, pues, también tenía bastantes, ¿no? Cusi Yupanqui se va a enfrentar a los chancas, los va a derrotar y va a mandar a llamar a su padre, ¿no?, a Viracocha, ¿no? Es que, alumnos, en el Tahuantinsuyo había un rito, ¿no? A ver, era algo así como el rito del pisado, algo así, no recuerdo muy bien el nombre, en el cual el vencedor, en este caso los incas, tenían que pisar al enemigo. Eh, Así que Pachacútec llamará a su padre, Viracocha. Bueno, era Cusi Yupanqui, porque Pachacútec se coloca cuando ya se corona como inca, ¿no? Pero su padre, Viracocha, no quiso ir al Cusco. Así es que Viracocha mandará a su hermano, perdón, a su hijo, Urco, hermano de Cusi Yupanqui, Pachacútec. Y eso es lo que no le gustará, pues, a Cusi Yupanqui. Y es más, hay versiones que mencionan que su hermano Urco e inclusive su padre Viracocha apoyaron a los chancas. Habrá una guerra entre Pachacútec, bueno, no tanto una guerra, ¿no?, pero sí habrá una suerte de venganza de Pachacútec contra su hermano, ¿no?, a quien lo matará. Y es así como él se hará del poder, ¿no?
ya con el nombre de Pachacútec, ¿no? Bien, él será el fundador del Tahuantinsuyo, va a construir el Coricancha, el Machu Picchu. Su hijo, Tupac Yupanqui, será conocido como el Inca navegante, ¿no? Supuestamente llegó a la Polinesia. Recuerden que en la Polinesia habían relatos sobre la llegada de un gran señor del este. Thor Heyerdahl estará muy interesado en ese relato, porque qué coincidencia, ¿no? En la Polinesia hablan de la llegada de un gran señor y en el Perú se habla de un inca navegante, ¿no? Entonces, Thor Heyerdahl quería probar, pues, ¿no? Si en verdad fueron los incas quienes llegaron a la Polinesia, ¿no? Huayna Cápac, aquí también hay algo interesante, ¿no? Con Huayna Cápac se consigue la máxima expansión, ¿no? Con Huayna Cápac se llega hasta Pasto, Colombia. Huayna Cápac tiene a su hijo Atahualpa en Tumibamba, ¿no? Tumibamba es Ecuador. Ahí está, Tumibamba. En cambio, Huáscar nació en el Cusco. Mira, vean lo simbólico que es esto, ¿ah? Atahualpa nació en Tumibamba, Huáscar nació en el Cusco, ¿no? Dos focos importantes de poder. Cuando Huayna Cápac tuvo noticias de... y es más, recuerden que el primer inca en tener noticias de los españoles es Huayna Cápac, ¿no? Huayna Cápac, ya, al contagiarse de las enfermedades que trajeron los españoles, la viruela, por ejemplo, ya tendrá su heredero. Su heredero era Ninan Cuyochi. ¿Ya? Ahí está. Ninan Cuyochi. Él tenía que sucederlo. Pero ¿cuál fue el problema? Que Ninan Cuyochi también se contagió. Pero aquí hay algo importante. Huayna Cápac le dijo a Ninan Cuyochi que si algo le sucediese, le gustaría que lo reemplace Huáscar. Pero pasa que Ninan Cuyochi no lo comunicó eso a las demás panacas. Es por ello que no se supo la voluntad de Huayna Cápac, ¿no? Ambos murieron y es ahí donde, imagínense, Huayna Cápac tuvo 800 hijos, aproximadamente. La pelea por el trono, pues, ¿no? Huáscar, que era el más cortesano, ¿no? Digamos, era el más político, ¿no? Le gustaba estar ahí con la realeza. En cambio, Huayna Cápac era, perdón, Atahualpa era de estar en el campo de batalla, ¿no? Acompañar a su padre. Huáscar, ¿no? Consigue convencer a las panacas de que él es la mejor opción, ¿no? Así es que lo eligen a Huáscar como inca. Huáscar va a mandar a llamar a Atahualpa, ¿no? Que venga al Cusco y que lleve con él la momia de su padre, ¿no? Atahualpa querrá hacer caso, pero sus generales, los generales de su padre, Huayna Cápac, ¿no? Rumiñahui, Apoquiskis, Chalcochimac, le van a advertir, ¿no? Oye, Huáscar, no vayas, ¿eh? Mira que tu hermano teme que también tú disputes el poder, ¿no? Así que Atahualpa, perdón, va a desobedecer, ¿no? Y eso va a conllevar a que Huáscar lo tome como una afrenta, pues, ¿no? Está desobedeciendo a una orden del Inca. ¿Qué se ha creído? ¿No? Y eso será el origen de la guerra entre ambos, ¿no? Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que creo que ya sabemos cómo terminó, pues, ¿no? Terminó con la muerte de Huáscar, ¿no? Y la prisión de Atahualpa.
Pero algo importante, alumnos, recuerden que cuando Atahualpa estaba en prisión, Huáscar aún seguía vivo, ¿no? Pizarro le dio la orden a Atahualpa para que su hermano venga a Cajamarca. Y Atahualpa dará la orden, pues, ¿no? Para que su hermano venga. Lastimosamente, solamente llevaron su cabeza, ¿no? Porque Pizarro vio a Atahualpa eh, tomando, ¿no? Chicha del cráneo de Huáscar, ¿no? Alumnos, nuevamente Cajamarca, oye, qué coincidencia. ¿Ah? Bueno, esperemos que esto no sea, pues, los vaticinios de lo que pueda suceder en este bicentenario con el nuevo presidente, ¿no? Jericó, me estás haciendo una pregunta, Jericó. ¿Qué vínculo tenía Huáscar con Atahualpa? Jericó Fabricio. Eh, es, Jericó es nombre de... Uy, ya me confundí. Fabricio es nombre de hombre, ¿verdad? Jericó también, me supongo, ¿no? Eres un alumno, entonces. Fabricio, ¿no? Jericó, Atahualpa, Huáscar, Manco Inca, Toparpa, eran hermanos, eran hermanos. Como les digo, Huayna Cápac tenía más de 800 hijos, o aproximadamente 800 hijos. Entonces habían 800 hermanos. El problema está que Atahualpa, al vencer a Huáscar, va a matar a los hermanos que estaban apoyando a Huáscar. Es por ello que Manco Inca, que también era su hermano, le va a agradecer a Pizarro por haber matado a Atahualpa, porque Manco Inca tuvo que esconderse, porque si no también lo mataban a él, ¿no? En el Cusco hubo una carnicería. Cuando Atahualpa venció, dio la orden a Poquisquis y a Chalcochima para que hagan una carnicería, ¿no? Maten a todos los aliados de su hermano Huáscar, ¿no? Bien, a ver, sigamos. Bueno, aquí ya les conté, pues, ¿no? También, alumnos, había otra costumbre, ¿no? Eh, a ver, ¿cuál era esa costumbre? El nombre exacto no me recuerdo de la costumbre, ¿ya? Era una suerte mm, de dar regalos, ¿no? A ver, me explico mejor. Resulta que en el Tahuantinsuyo, y creo que lo hemos visto en el aspecto económico, ¿no? Eso de los principios de la reciprocidad y la redistribución. En el aspecto militar también se tenía que cumplir eso. Cuando el Inca, y hablo del caso de Huayna Cápac, ¿eh? Cuando el Inca, Huayna Cápac, estaba peleando contra etnias amazónicas, ¿no? En el norte, ¿no? Los cañaris, ¿no? Los chachapoyas, ¿no? Huayna Cápac va a solicitar que del Cusco le envíen más ejércitos. Muy bien, del Cusco saldrá un poderoso ejército, ¿ya? Eh, y aquí, Huayna Cápac, y vean, ¿eh? Es importante, ¿eh? Porque a veces se cree que el Inca era poderoso, ¿no? ¿Qué pasó? El Inca inmediatamente le ordena al Sinchi, ¿no? Al capitán, ¿no? Que vaya a pelear. No perdamos tiempo, ve a pelear. Estos Sinchis, quechuas, ¿no? Se miran sorprendidos, pues. Oye, oye, ¿pero qué le pasa? ¿No? ¿Y qué hicieron? ¿Fueron a pelear? Alumnos, se regresaron. Dejaron al Inca solo. Imagínense. ¿Pero por qué? ¿Por qué hicieron eso? Es porque el Inca no estaba cumpliendo con el rito de la entrega de regalos. Es decir, que según, digamos, la tradición, el Inca tenía que agasajarlos, tenía que darles la bienvenida, darles regalos,
¿Qué regalos, no? Darle comida, darle bebida, darle mujeres, darle vestimentas, para que así los hinchis estén contentos. Una vez que que han recibido todo eso, ahora van a pagarlo, pues. ¿Cómo lo pagan? Haciéndole caso al Inca, ya, muy bien. ¿A quién quieres que venzamos? A ella, muy bien, vamos a pelear, ¿no? Entonces, esa era la tradición, pues. Huayna Cápac no lo hizo. Huayna Cápac, al ver su error, volvió a llamarlos, ¿no? Con mucho respeto, pues, ¿no? Y cumplió el rito, pues, ¿no? Les entregó regalos, mujeres, ¿no? Recuerden que las mujeres los sacaban de el ayahuasí, pues, ¿no? Recuerden que hay una condición de las niñas es que tenían que ser bonitas, ¿no? Porque muchas de ellas eran dadas como esposas, ¿no? Y bueno, y eso pasó con Guayacapa, pues, ¿no? Por no cumplir con ese rito, casi pierde la guerra en el norte, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos aspectos que ya lo hemos visto, ¿no? La reciprocidad y la redistribución, que como hemos visto, no solamente es en el campo económico, sino inclusive hasta en el campo militar también se tiene que cumplir, ¿no? La reciprocidad y la redistribución, ¿no? Tú, Inca, me tienes que dar algo y yo a cambio también ¿no? En este caso yo voy a pelear por ti, ¿no? Bueno, los sistemas de trabajo, tenemos aquí el AINI, que es entre iguales, la MINCA, que es para la comunidad, y la MITA, perdón, que es para ya el Estado, ¿no? La chunca es en caso de emergencia, ¿no? Un terremoto, una guerra. Acá también, alumnos, hay que hacer una diferencia entre colcas y tambos, ¿ya? A ver, recuerden que ese es el gran Capañán, ¿no? Ustedes saben que el Capañán es el camino real, pues, ¿no? Eh, como, a ver, mejor para que, para que tengan una mayor noción. Ya. Miren, solamente porque, a ver, un momentito, voy a hacer un poquito más largo. Acá está. Recuerden que el Capañán básicamente son dos caminos transversales. Vean, vean. Este es un camino y este es otro camino. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Son dos caminos, digamos, verticales que están surcados por caminos más pequeños de forma horizontal. ¿Ya? Este es el Capañán. Muy bien. Sucede que para hacer estos recorridos, a veces uno necesita de provisiones, ¿no? Es por ello que el Inca o la organización incaica ideó construir almacenes, ¿no? Los tambos van a estar en los caminos, acá miren, ¿no? En el camino. Son una suerte de posada, ¿no? Donde el viajero puede encontrar, inclusive el mismo Inca, cuando viaja puede encontrar ahí alimento, bebida, ¿no? Puede reposar también, ¿no? Pero las colcas sí estarán en zonas alejadas, ¿no? Porque eso ya será pues guardado para el próximo año o en casos de emergencia, ¿no? Entonces, las colcas están en zonas alejadas, los tambos están en los caminos. Eh, bien, bueno, las pirguas son lo que se construye en la casa, pues, ¿no? Una especie de habitación donde guardas tus alimentos ya disecados, pues, ¿no? Claro, tienen que estar secos, pues, porque si no, no aguanta. Bien, sobre esto creo que ya hemos conversado, ¿no? Los andenes, camellones, las cochas, los huachaques, ¿no? El laboratorio de Moray, ¿no? Aquí es donde prácticamente creaban, ¿no? Plantas
manipuladas por el hombre, ¿no? También veían pues el clima más adecuado para que la planta pueda tener un fruto más, qué sé yo, más delicioso, más grande, ¿no? A ver, hacemos estas preguntitas, alumnos, así como para que se diviertan. 2 minutos. 2 minutos, alumnos. Bien, bien, alumnos. A ver, vamos a desarrollarlo. Espero que lo hayan terminado. Sí, a veces es poco tiempo porque también tenemos que seguir avanzando, ¿no? A ver, la pregunta uno, ya, espero que no se equivoquen, ¿ah? Los Collas y Lupacas, son reinos aymaras, tuvieron como principal actividad económica. A ver, ¿qué marcarían? Bueno, creo que la mayoría, ¿no? Correcto, alumnos, ¿no? Claro, pensé que iban a marcar la agricultura, ¿no? Recuerden que la agricultura fue una actividad importante, pero eh, en, en el altiplano, ¿no? Era muy trabajoso, ¿no? Realizarlo por las condiciones climáticas, ¿no? Así que mejor la ganadería. A ver, la pregunta 2. Culturas que destacaron en el arte del tallado en la madera. Eh, a ver, Jericó, tallada en Chimú. A ver, los Goya.
Mejor Chimú y Chincha. ¿Ya? Son culturas costeñas, ¿no? Que se dedicaron a básicamente a actividades marinas, agrícolas, ganaderas también, ¿no? Los Chincha fueron los mejores xilógrafos, ¿no? Que es el arte de trabajar la madera. ¿Ya? La 3, ¿no? Es más, recuerda que esos hombrecitos de madera que son de Chimú, pues, ¿no? Y estaban en Chanchán, ¿no? Así que Chimú y Chincha, ¿ya? La 3, el centro urbano más destacado del reino Huanca. Bueno, es una pregunta datera, ¿no? Siquilla Pucará, ¿no? Recuerden que los huancas fue una cultura muy leal a los españoles. ¿Ah? Cuando fueron conquistados por eh, los incas se horrorizaron al enterarse que los huancas comían a sus perros. ¿No? ¿Y cómo se van a comer al perro? Maldición. Así que les prohibieron, ¿no? Les prohibieron que coman a sus perritos, ¿no? Para los huancas eso era un rito, pues, ¿no? Así que tuvieron odio, ¿no? Hacia los incas, ¿no? Buscaban su libertad. A ver, 4. La famosa ciudadela fortificada de Cuelap se ubica en la región política de, correcto, ¿no? Amazonas. Gran Pajatén y Cuelap son de Chachapoyas, ¿no? Eh, Cuelap está en Amazonas y Gran Pajatén está en San Martín. Recuerden que Chachapoyas abarcó Amazonas y también San Martín. La pregunta 5. Durante el Tahuantinsuyo, la lista oficial de incas recibe el nombre de, creo que esto no está tan complicada, ¿no? El Capacuna, ¿no? Muy bien, Rodrigo. El primer inca de los Hanan Cusco y fundador del Yachayhuasi. Recuerden que Yachayhuasi es la casa del saber, donde solamente los nobles iban a aprender. A ver, correcto, ¿no? Hablamos de Inca Roca. Y es más, hay que agregarle, fue el primero quien se hizo llamar Inca. Es considerada la asamblea de todos los miembros del Ayllu. La 7, a ver. ¿Está difícil, Leslie? A ver, la Pacarina es un lugar sagrado. Tahuantinsuyo, Camachi eran los ministros del Inca. El Huarochico eran los nobles, ¿no? El Camachico. El Camachico. Bien, la 8, país que no recibió influencia incaica. Creo que estamos de acuerdo en que es la D, ¿verdad? Bien, sigamos, a ver. Invasión al Tahuantinsuyo. Captura del Inca Atahualpa. Bueno, ya hemos comentado sobre ello. Lastimosamente, el Inca tiene un mal plan, ¿no? El Inca quería sorprender a los españoles con tan solo mostrarse. Aquí está el padre Valverde, quien le va a leer el requerimiento, ¿ya? Algo que me olvidaba, alumnos, era que en el mundo andino había siempre relatos sobre dioses que provenían del mar. Es más, el dios Con, ¿no? El felino volador, el mismo Huiracocha, se fueron prometiendo volver. Se fueron cruzando el mar, ¿no? Huiracocha prometió que iba a enviar a sus
ayudantes, ¿no? Y qué coincidencia que cuando llega Pizarro, ya, él viene del mar, y Pizarro le habla de su rey, le habla de un rey Carlos I de España, quinto de Austria. Eh, entonces, eso se prestaba, pues, ¿no? A, a, a pensar que Pizarro era el ayudante que Huiracocha estaba enviando para ver cómo les iba, ¿no? Pero luego ya se darán cuenta que no son viracochas, ¿no? Sino son vulgares ladrones, ¿no? Bueno, mira, acá hay una imagen interesante, ¿no? Se le ve a Atahualpa con una tremenda masa, ¿no? Ya, bien, aquí recuerden que no sé quién me preguntó una vez, profe, y Atahualpa tenía puesta la mascaipacha, Atahualpa era inca. Bueno, sí, ya bueno, no cumplió con los requisitos, ¿no? Porque recuerden que uno era coronado inca en la plaza del Cusco, era el Vilac Humu quien te tenía que colocar la mascaipacha delante de las panacas, ¿no? Bueno, no se cumplió con eso, pero Atahualpa se presentó y era reconocido como inca, pues. Y es más, aquí lo vemos con su mascaipacha, ¿no? Y es más, recuerden que los incas no eran pelucones, ¿ah? Tenían el cabello corto. Bien, acá está Miguel de Estete, que le está quitando la mascaipacha, ¿no? Después lo va a devolver, ¿no? Resistencia andina. Manco Inca, como les dije, muchacho él pensó que Pizarro, pues, ¿no? Era un huiracocha, luego se dio cuenta que no lo era, tramó escaparse de su prisión en el Cusco, en Calca da el famoso juramento de Calca, ¿no? En Yucay, junto a su ejército, arriba al Cusco, lo cerca, cuando está para vencer, aparece Almagro que venía molesto de Chile, ¿no? Bien, Manco Inca tuvo que licenciar a muchos de sus hombres. ¿Por qué? Recuerden, alumnos, que en el mundo andino la guerra se hace cuando no es época de cultivo. Cuando es época de cultivo no se pelea. ¿Por qué? Porque hay que dedicarse a trabajar la tierra, ¿ya? Como ya estaba dándose inicio a las épocas de cultivo, entonces muchos le rogaban a Manco Inca, pues, ¿no? Queremos trabajar la tierra, pues, ¿no? ¿Qué vamos a comer el próximo año si no cultivamos? Muy bien, así que Manco Inca decide pues ya irse a Vilcabamba y ahí resistir, ¿no? Bueno, será asesinado por almagristas, sus hijos también terminarán muertos, ¿no? Eh, su último hijo, ya, Tupac Amaru primero, a ver, quizás a su compañera o Jericho, ¿no? Quizás a Jericho le interese, ¿no? Profe, Isari Tupac, Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru, ¿qué eran de Atahualpa? ¿Mm? ¿Alguien puede responder? Estos incas ¿no? de Vilcabamba, ¿qué eran para Atahualpa? ¿Qué eran para Huayna Cápac? Para Atahualpa eran sus sobrinos, perdón. ¿Ya? Y para Huayna Cápac eran sus nietos. ¿Ya? Muy bien, entonces Sari Tupac, Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru primero, ya sobrinos de Atahualpa y nietos de Huayna Cápac, morirán, ¿no? La muerte más notoria fue la de Tupac Amaru primero, pues, ¿no? A quien lo decapitaron, ¿no? Y su cabeza quedó ahí anclada en una pica, ¿no?
Jericó, ¿cuál es tu pregunta? Las guerras civiles, ¿no? Entre los conquistadores. Bien, recuerden alumnos que antes del virreinato, lo que estaba rigiendo como sistema de administración eran las gobernaciones, ¿ya? Pizarro era gobernador, ¿ya? Almagro era gobernador, habían gobernación. Debido a que estos conquistadores se estaban peleando entre ellos, aquí vemos pues, las guerras civiles, ¿no? Donde Pizarro, ¿no? Bueno, Hernando Pizarro mata a Almagro el Viejo, su hijo Almagro el Mozo, ¿no? Se va a proclamar virrey, perdón, gobernador del Perú tras la muerte o tras el asesinato de Francisco Pizarro. Almagro el Mozo será también vencido y condenado a muerte, ¿ya? Por Vaca de Castro. Eh, entonces, el rey de España, Carlos I, va a decidir, pues, no, ya este sistema de la gobernación no está funcionando, ¿no? Porque aquí estos españoles conquistadores están pensando más en sus intereses y no en el interés de la corona española, ¿no? Y va a tomar la decisión de eliminar las gobernaciones y ahora crear un gobierno directo de la corona aquí en América. Es decir, que en 1542, con la Real Cédula, las leyes nuevas, se va a crear el virreinato del Perú. Su primer virrey, aquí está, ¿no? Blasco Núñez de Vela. Pero sucede que con estas leyes nuevas, quienes van a perder privilegios serán los encomenderos. Y recuerden que un encomendero es aquella persona que está a cargo de cierta cantidad de indígenas, así como también de sus tierras, ¿no? Y el encomendero lo que hace es aprovechar a los indígenas para hacerlos trabajar. ¿Trabajar en qué? Bueno, lo que al encomendero más le interesa es oro y plata, pues, ¿no? A que me busquen oro y plata, ¿no? O también actividades agropecuarias, ¿no? Así que los encomenderos no van a permitir que se concrete, ¿no? Las leyes nuevas, ¿no? Porque con estas leyes nuevas, los encomenderos, al morir ellos, sus encomiendas van a pasar a manos de la corona y ya no a manos de sus hijos, de sus nietos y así, ¿no? Bueno, serán derrotados, ¿no? En la batalla de Jaquijahuana, en este caso el hermano de Gonzalo, de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, y con ello se va a crear el virreinato. Bueno, aquí están las autoridades. Algo importante, alumnos, y bueno, no sé si lo vi en una pregunta de examen de admisión o fue un simulacro, es sobre, preguntaban sobre si algún rey o qué rey había visitado América. Ninguno, ¿eh? Ningún rey español vino a América, ¿eh? A ver, autoridades locales, ¿no? Tenemos al virrey, que era la máxima autoridad, la Real Audiencia. Recuerden que la Real Audiencia, ante la ausencia del virrey, la Real Audiencia era quien tomaba las riendas del poder, ¿no? Hasta que la corona envíe a un nuevo virrey, pues.
el visitador, ¿no? El corregidor, él era el más odiado del virreinato. El intendente reemplazó al corregidor porque el corregidor prácticamente había entrado en descrédito, ¿no? Ya nadie quería a este personaje, el corregidor. Así que el intendente lo va a reemplazar y ya no serán más de 80 corregimientos, sino ahora serán 8 intendencias nada más. El cacique será intermediario con los españoles y andinos. El cabildo será el alcalde para blancos y el barayoc alcalde para indígenas, ¿no? Bien, acá tenemos a Toledo, quien hará reformas y las más importantes serán las reducciones, ¿no? Así como también la introducción de la Santa Inquisición, ¿no? Las reformas borbónicas. Aquí tenemos al primer rey Borbón, que será Felipe V, y al rey Borbón más importante, Carlos III, ¿no? Aquí tenemos la creación de intendencias durante el periodo Borbón. Recordemos que fueron 8 intendencias, ¿ya? Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa, Puno. Algo importante, alumnos. Recuerden que las intendencias, ¿ya? Fue la institución que permitió delimitar la creación de los primeros departamentos a inicios de la República, ¿ya? También, importante, las audiencias, ¿ya? Fueron también instituciones que permitieron delimitar la zona territorial de las nacientes repúblicas. ¿Mm? Quito, por ejemplo, ¿no? Ecuador, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Lima, Perú, Santiago, Chile, Buenos Aires, Argentina, y así. Entonces, importante esa información, ¿ya? De las audiencias y las intendencias. A ver, Yerico me está preguntando. Chile se fue. Yerico. Recuerda que Diego, claro, la confusión está en que tanto el mozo como el viejo tienen el mismo nombre, ¿no? Luego se llaman Diego de Almagro, pues, ¿no? Para diferenciarlos, al papá se le dice el viejo y al su hijo se le dice el mozo, pues, ¿no? Cuando Manco Inca estaba en prisión, Yerico, como ya sabía que no eran dioses, lo que hace es engañar a los españoles, ¿no? ¿Cómo les engaña? Haciendo correr el rumor que en el sur, en Chile, ¿no? Había un reino también con abundante riqueza. Almagro, que le correspondía esa gobernación, marcha contento, pues, ¿ya? Y no encuentra, pues, por eso que retorna molesto y se quiere apoderar del Cusco, ¿ya? Así que Yerico será Almagro el Viejo quien viaje, pues, ¿no? A Chile, ¿no? Por eso también le dicen a los almagristas, le dicen los de Chile, le dicen, pues, ¿no? O también le dicen los de la capa, ¿no? Los caballeros de la capa, ¿no? Y también, recuerden que a Diego de Almagro el Mozo será, pues, el primer gobernador mestizo, ¿no? Eh, por primera vez un mestizo llega a un alto cargo, ¿no? Ya que su padre, Almagro el Viejo, tuvo relaciones con una indígena, pues. Producto de ello salió, pues, Diego de Almagro el Mozo, ¿no? Rebeliones indígenas, producto de estos cambios, de estas reformas,
es que se van a levantar en armas muchos sectores, ¿no? Los plateros, los mestizos, bueno, que no tuvo mucho énfasis, ¿no? Los indígenas sí, no tuvo un mayor impacto, debido a que sus demandas beneficiaban a muchos sectores, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Juan Santos Atahualpa, quien quería reinstaurar el Tahuantinsuyo, ¿no? Cacique cajamarquino, uy, nuevamente Cajamarca, uy, qué coincidencia la clase del día de hoy, ¿no? Educado por jesuitas, ¿no? Supuestamente hablaba latín también, ¿no? Viajó al África. Será pues un cacique que lideró sobre todo a fuerzas amazónicas, ¿no? Sobre todo los achánicas lo apoyaron a Juan Santos Atahualpa. Nunca será derrotado, bueno, tampoco se sabe cómo murió, ¿no? Hay muchos relatos, ¿no? Dicen que fue derrotado por un cacique, ¿no? En una guerra interna, para otros, ¿no? Ascendió a los cielos en una nube, ¿no? Y no sé, Dragon Ball, ¿qué se cree, no? Tupac Amaru II, ¿ya? Eh, Tupac Amaru también, ¿ya? Será o tendrá un discurso mesiánico, ¿no? Ya que también proponía una instauración del Tahuantinsuyo. Alumnos, pero este Tahuantinsuyo que proponía Juan Santos Atahualpa, es más, Juan Santos proponía como capital Lima, o sea, un Tahuantinsuyo con capital en Lima. Tupac Amaru proponía un Tahuantinsuyo, pero donde no se rechazase la fe católica. Oye, ¿cómo harán, no? Para tener a dos dioses, ¿no? Por un lado Jesucristo, por otro lado, bueno, un poco extraño, ¿no? Pero bueno, esa era la idea, ¿no? Que con el Tahuantinsuyo las cosas iban a ir mejor, ¿no? Tupac Amaru, ¿no? Será más cauto, tratará de no cometer excesos, es por ello que no va a tomar el Cusco, porque a él lo apoyaban muchos sectores, ¿no? Con decirle que hasta los negros, ¿no? Le apoyaban a Tupac Amaru, ¿no? Tras su muerte, que fue muy violenta, recuerden que a Areche, ¿no? Así como también a Jáuregui, los cuestionaron mucho por la forma como mataron a Tupac Amaru, sobre todo a Areche, ¿no? Nunca se había visto que a un líder indígena lo despedacen con caballo. Bueno, los caballos no pudieron, ¿no? Pero igual lo despedazaron a punta de machetazo, ¿no? A su mujer matarlo a golpes, imagínate, y para que no haga bulla, mucho escándalo, le cortan la lengua. A su hijo también, y los chiquitos, ¿no? Tenían que ver cómo matan a sus hermanos, a su papá, a su mamá, ¿no? Entonces, fue muy cuestionado la forma como mataron a Tupac Amaru. Pensaron que la rebelión se moría con él, pero resulta que los aymaras, los catarí, empezaron a dirigir el movimiento. Y los catarí sí, radicalizaron el movimiento. Los catarí no querían alianza con nadie. Es más, ellos empezaron también a matar a los sacerdotes, ¿no? Recuerden que a Tupac Amaru lo respaldaban criollos, sacerdotes, negros, mestizos, ¿no? Ellos no, solamente querían un reino de indígenas, ¿no? Esperemos que el profe Castillo no haga eso, ¿no? Es más, Tupac Katari se proclamó virrey del Alto Perú, ¿no? Así que todo tiene que ser, pues, no indígena, ¿no? Pero bueno, fue derrotado y también fue, pues, no descuartizado, ¿no? Eh, hay una frase bonita que tuvo, ¿no? Me matarán, volveré y seré millones, ¿no? La frase de Tupac Katari, ¿no? Y en Bolivia, alumnos, cuando hay un movimiento estudiantil, ¿no? Cuando salen los sectores sociales, hay pancartas con esa frase, ¿no? Bien, a ver, vamos a terminar
con el repaso. La corriente libertadora del sur. Recuerden que la que lideró San Martín era la cuarta corriente libertadora, ¿no? Su plan, primero liberar Chile y por mar llegar al Perú. La batalla que consolida la victoria en Chile es la batalla de Maipú. O'Higgins, primer presidente de Chile, O'Higgins se compromete a apoyar a San Martín. Muy bien, con este respaldo consiguen contratar a marinos ingleses encabezados por Cochrane. Cochrane va a bloquear el Callao, es decir, que no va a permitir que los españoles en Perú reciban apoyo de España, ¿no? Aquí está el desembarco, ¿no? En Pisco. Recuerden que el presidente Leguía, en el centenario de la independencia, él imitó a San Martín, ¿eh? Él empezó a bajar de un barquito, ¿no? Bien gracioso Leguía. Bien, las negociaciones, ¿no? Habrán dos conferencias, la de Miraflores y la de Asnapuquio. En ambas, San Martín proponía una monarquía constitucional. Supuestamente los peruanos no tenían experiencia de vivir en una república, por lo tanto iba a ser un caos. Y creo, alumnos, que no se equivocó, ¿eh? Bien, mientras negociaba, Arenales tenía éxito en la Sierra Central. San Martín viaja a Huaura, ahí proclama la independencia. Luego ingresa a Lima, cuando el virrey de la Serna se retira, proclama la independencia primero para los, ¿no? Para los blanquitos, ¿no? Para la aristocracia, ¿no? Un 15 de julio, aquí está, y es más, solamente hombres tenían que estar. Imagínense, ¿no? Solamente hombres de la aristocracia eran los que escucharon por primera vez la independencia, ¿no? O la proclamación de la independencia. Ya luego el 28 de julio para todos, ¿no? Para la población, ¿no? El protectorado, San Martín quería finalizar su proceso de independentista, asumiendo la gobernación. Aquí estarán los ministros que le van a querer ayudar. Aquí están sus obras. La más importante es la eliminación de la mita, la ley de vientres. Pero lastimosamente San Martín no tendrá el respaldo. Es más, su propuesta será rechazada por los criollos en el Perú, ¿no? Y también Simón Bolívar para nada le va a dar apoyo. Así es que San Martín se irá del Perú, entregará el poder al Congreso, porque supuestamente el Congreso representa al Perú, ¿ya? Y aquí ya vemos el intento de peruanos por la independencia. El primer Congreso Constituyente de 1822 tratará de consolidar la independencia, pero no podrá, ¿no? Para ello se harán las campañas llamadas aporte intermedios, que serán un fracaso. Se elegirá el primer presidente Ribagüero, que también fracasará. El Congreso lo va a deponer y en su lugar se va a elegir a Torre Tagle, ¿no? Acá está Torre Tagle, pero también no tendrá éxito, por lo cual se llamará ¿a quién? A Bolívar, ¿no? Bolívar vendrá, pero con sus condiciones. Él querrá el poder absoluto. Primero va a vencer a Ribagüero, luego a Torre Tagle. Ya como dictador se va a enfrentar en las batallas de Junín, que vencerá, y en la batalla de Ayacucho, donde se firmará la capitulación en la cual el virrey La Serna reconoce la independencia del Perú. Bueno, aquí tenemos algunas obras como La Bandera, El Pabellón, El Diario El Peruano, sus proyectos que no tuvieron éxito, ya que los criollos de las naciones que supuestamente lo habían respaldado no asistieron, ¿no? A esos congresos, ¿no? Muy bien, alumnos. Rápidamente, ¿sí? Les voy a dar las claves de la guía, ¿sí? A ver, les dicto 1, beso, 2, avión, 3, dedo, 4, casa, 5, beso, 6, dedo, 7, casa, 8, casa, 9, dedo y 10, dedo.
Bien, alumnos, nos hemos pasado 3, 4 minutos, pero he cumplido con darle las claves y también con la exposición del día de hoy. Gracias, Megan, por copiar las claves. Como siempre, alumnos se cuidan bastante. La meta es ingresar a la universidad, ¿sí? Así que logrémoslo. Nos vemos, José, Yerico, Lenín, Pierina, nos vemos. Chao, profe, cuídese. Nos vemos, Nel, Michel. Nos vemos, Luis.